La pensión por vejez es el beneficio que se construye en la vida laboral y asegura la supervivencia de los ciudadanos cuando por edad deben retirarse de sus funciones laborales. Este sistema de seguridad social nació hace unos 120 años para promover el bienestar de los trabajadores y evitar el levantamiento social en la Alemania de Otto von Bismarck. En un mundo donde la alta expectativa de vida, la baja cultura de aporte y la informalidad laboral afectan el financiamiento de las pensiones, en Noruega han construido un sistema ejemplar que destaca por su equilibrio, remuneración justa y corresponde a altos estándares éticos que hacen que la inversión de los recursos de jubilación en el país nórdico no violen los derechos humanos o se inviertan en actividades que afecten al medio ambiente. Pero, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a Noruega a constituir un consejo ético que guía las inversiones de los recursos de sus pensiones? ¿Y por qué el sistema de pensiones de Noruega es considerado uno de los mejor diseñados del planeta? Acompáñenos a descubrirlo en Leyes del Mundo. Noruega es el país líder mundial en inversiones éticas. Un consejo de ética asesora al Ministerio de Finanzas en los tipos de inversiones que deben estimarse y las que a su consideración deben excluirse. Aunque el Ministerio de Finanzas es el que toma la decisión final, las recomendaciones del Consejo Ético son ampliamente valoradas e implementadas. El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega en el año 2004 implementó normas que garantizan que el fondo no realiza inversiones no éticas que contribuyan a violación de los derechos humanos, al incremento de la corrupción o que causen daños ambientales severos. Si bien en otros países hay políticas similares de desinversión, en Noruega se extendieron esas políticas a las compañías involucradas en el desarrollo y la producción de insumos para las armas nucleares. Desde el año 2005, más de 10 empresas involucradas en la producción de armas nucleares han sido excluidas de las oportunidades de inversión, así como empresas de manufactura de municiones bélicas, productores de minas terrestres y otras empresas de los mismos sectores. Estas políticas han fortalecido los esfuerzos globales para lograr una prohibición general de esas armas y recientemente, ante la preocupación por las afectaciones del cambio climático y el impacto medioambiental, en 2015 el Parlamento noruego aprobó una moción de su Comité de Finanzas para excluir la inversión de $10.000 millones en inversiones relacionadas en todo el esquema de producción y explotación del carbón en su fondo de pensiones. ¿Pero qué razones motivaron al gobierno a desestimar las inversiones en esos sectores? ¿Y cómo funciona el sistema de pensiones noruego? Los invitamos a viajar por este país nórdico para profundizar sobre sus políticas de inversión ética en pensiones y su sistema pensional. El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega fue reconocido por muchos años como el Fondo del Petróleo del Gobierno. Es el fondo de riqueza soberana de un país más grande del mundo y el depósito de la riqueza procedente del petróleo y el gas natural de los pueblos noruegos. En la década de los 90, después de un considerable aumento del valor del fondo, surgieron fuertes inquietudes sobre la destinación de las inversiones del fondo e inició un debate público sobre si esta inversión y administración debían regirse por principios éticos. En 1999 se dio a conocer que el fondo había invertido en una empresa de Singapur que fabricaba minas antipersonal, a pesar de que Noruega fue protagonista en los esfuerzos para ser parte de la Convención de Prohibición de Minas en 1997. Convención que prohibía el uso, el desarrollo, el almacenamiento y la producción de minas antipersonal. En 2002 se estableció un comité gubernamental para proponer pautas éticas para el fondo de inversión,
comité que abordaría las preocupaciones sobre la contradicción con el episodio de la inversión en minas antipersonal y futuras preocupaciones. El comité se le conoce como el Comité Graver. El informe del comité sobre el episodio de las minas y las discusiones posteriores en el Stortinget, el Parlamento noruego, llevaron a que el fondo adoptara directrices éticas desde el 2004. Desde entonces, las directrices éticas tienen como objetivo evitar que las inversiones conlleven un riesgo inaceptable de contribuir en actos y omisiones no éticas. Los criterios establecidos prohíben la inversión en empresas que por sí mismas o a través de entidades que controlan produzcan armas que violen los principios humanitarios fundamentales, en el uso normal, produzcan tabaco o vendan armas o material militar a países como Myanmar. El Comité Graver y el Stortinget consideraron que las armas nucleares y las municiones, aunque no están prohibidas por el derecho internacional, podrían violar los principios humanitarios fundamentales y, por lo tanto, deberían ser parte del veto del alcance de venta del fondo. Se elaboró una lista exhaustiva de armas que violaban los principios humanitarios. Esta lista incluye armas químicas y biológicas, armas láser cegadoras, municiones con fragmentos no detectables por rayos X, armas incendiarias, minas antipersonal, armas de racimo y armas nucleares. El Consejo interpretó que al fondo no invertir en compañías que desarrollen y produzcan componentes clave para armas nucleares se abarcaba más que la producción real de ojivas nucleares. El criterio de exclusión también cubre los mecanismos de entrega, como los misiles que llevan las ojivas y ciertas formas de prueba, también el mantenimiento de armas nucleares. Recientemente se ha llamado la atención internacional y el fondo evalúa la posibilidad de desprenderse de los intereses de los combustibles fósiles. Hay reglas para qué cosas se puede invertir y han habido surgido críticas, por ejemplo, también porque a veces han invertido en cosas que no ha sido aceptado, como en armamentos, por ejemplo, o también creo que había un escándalo cuando invirtieron en Canadá, en ¿cómo se llama eso? El petróleo de la harina, ¿no? Es como que sacan de la harina. Sí, pero es como un tipo oil sand, creo que se llama, que supuestamente es muy mal ambientalmente, sí, eso fue criticado. Un fondo de este tamaño tiene la responsabilidad de invertir en cosas que se pueden defender éticamente, definitivamente, o sea, no solo armamento nuclear, pero cosas que no son, sí, éticamente se puede defender, sí, se debe a mucha distancia. Y tenemos una economía sólida y tenemos un poquito el privilegio de poder dar, o sea, es más difícil de pronto. Nosotros pronto criticamos países que están talando bosques, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos de esos sectores son gente muy necesitadas que también necesitan su tierra y todo eso. Pero si uno tiene la posibilidad de hacer inversiones éticamente mejor, se debe hacer totalmente, porque es muy difícil decir a otros que hacen eso si uno no cumple tampoco. El objetivo del fondo se centra en asegurar que no se realicen inversiones que conlleven un riesgo inaceptable de fallas éticas y están destinadas a implementar los valores del pueblo noruego e invertir los fondos públicos de acuerdo con las obligaciones que ha adquirido Noruega en virtud del derecho internacional, como por ejemplo el Tratado de Prohibición de Minas, el Tratado de Municiones en Racimo, entre otras. Noruega es considerada como líder mundial en cuanto a inversión ética, y la comunidad global de inversiones sigue de cerca sus decisiones. Como el fondo es tan grande, una empresa excluida sufre un fuerte impacto financiero, y muchos fondos más pequeños, tanto en Noruega como en el mundo, se guían por las decisiones de exclusión del fondo, pese a no tener un consejo de ética. Noruega también destaca en el primer lugar del Global Retirement Index,
ranking que evalúa los países que mejor garantizan la seguridad de las pensiones en el mundo. Descubramos las 5 claves del sistema pensional de Noruega y su fondo de inversiones. Primero, acceso y confianza. Los políticos y los empleadores se aseguran de forjar leyes y entornos laborales que garanticen que los cotizantes puedan ahorrar lo suficiente para financiar su jubilación. Existe un compromiso inquebrantable, pues el ciudadano confía en sus instituciones y las instituciones procuran el bienestar del jubilado. Segundo, cultura del aporte. Los empleadores adelantan continuas jornadas de sensibilización que se centran en la importancia de la contribución e informan a los empleados sobre las diferentes opciones de aporte, su funcionamiento y brindan asesoramiento profesional. Por su parte, los políticos adelantan esfuerzos permanentes para otorgar un tratamiento fiscal favorable a las pensiones. Tercero, participación activa. Los ciudadanos no se conforman con el aporte obligatorio, diseñan todo un plan de jubilación en el que trazan objetivos claros desde su primera vinculación laboral. Deciden qué tipo de riesgo quieren asumir con sus contribuciones y estudian cada una de las opciones que tienen para su jubilación e invierten en su futuro. Cuarto, ajuste y realidad económica. Las políticas fiscales, monetarias y sanitarias se aseguran en establecer normas para que los jubilados sean autosuficientes. Más allá del ahorro en sí, se proyectan las necesidades de una población que vivirá con un ingreso fijo durante muchos años, lo que hace que se piense desde ya en las necesidades de las futuras generaciones. Quinto, tipos de pensión. El sistema de pensiones de Noruega se ramifica en 3 pilares: la pensión pública, los planes de pensiones en las empresas y los planes de pensiones de los fondos privados para las personas. Las pensiones públicas de Noruega están a cargo de la Seguridad Social. Se puede acceder a ellas a partir de los 67 años. Desde 2011 se descuenta el 18.1% de los ingresos anuales de las personas para constituir los fondos para la pensión de su jubilación. La cuantía de la edad de pensión de jubilación de cada ciudadano depende del capital acumulado en su fondo, la edad a la que comience a cobrarlo y la esperanza de vida del grupo poblacional al que pertenece. El capital total se divide entre los años que prevé iniciar con el cobro. Cuanto antes empiece a cobrar su pensión, más baja será. Actualmente hay un debate público en Noruega acerca de cómo el fondo y la aplicación de las directrices éticas podrían mejorarse para contemplar la exclusión de compañías que afecten otras áreas del medio ambiente. Se cuestiona el hecho de que la principal fuente de ingresos para el fondo sea la industria petrolera noruega, pues es visto por algunos como una contradicción, y se exige una nueva política que abarque el clima y la energía. El sistema pensional de Noruega pretende beneficiar a las generaciones futuras, y las directrices éticas tienen la finalidad de garantizar que la inversión tenga una visión a largo plazo. Los modelos basados en combustibles fósiles cada vez más se ven como financieramente inestables, y el Fondo de Inversiones de Noruega está tomando acciones como desprenderse de los activos mineros del carbón y del oro. La edad de pensión en Noruega es 62 a 67 años, usualmente. Según cuando te retires, recibes más, o sea, lo más esperas para jubilarte, más recibes anualmente. Y es universal, o sea, existe una pensión mínimo para todos los ciudadanos, todos los residentes. Y aparte de eso, ganas puntos con los años que tú trabajas y con el ingreso que tú tienes. Según el ingreso y según los años que tú has prestado trabajo, recibes una cantidad según eso. Sí, esos recursos son provenientes del sector petróleo, creo que se llama el Fondo de Pensión del Estado,
pero sí es a base del petróleo. Y eso es invertido, o sea, es un fondo, creo que hoy en día ese es el fondo tal vez más grande del mundo, que es invertido en acciones por todo el mundo, por expertos en eso. Y entre esos también hay expertos éticos, un filósofo, yo sé que trabaja en eso, pero también hay gente tácticos, o sea, estratégicos también para que eso... Y a veces entonces cuando es un poquito coyuntural, cuando la economía va bien, entonces este fondo aumenta pero hay años también que este fondo pierde plata. También, sí, pero la idea es que eso es como la seguridad pensional para las generaciones que vienen. Es el momento de ser protagonistas. De ser veedores de nuestros recursos. De respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental. De unirnos como colombianos para derrotar la corrupción. De trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el Control Fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. La ANTV implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia, con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL. Ahora, con el apoyo del Centro de Relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea, usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTV volverá sus canales de atención más accesibles, garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. Los expertos consideran que deben establecerse mecanismos eficientes que garanticen una correcta inversión de los recursos en Colombia. Y el deber de los ciudadanos es fortalecer una cultura del ahorro sólida que le permita a los pensionados vivir una vejez con dignidad y ser una pieza fundamental para el bienestar de la familia. Veamos las propuestas de los expertos para lograr estos objetivos. El primer funcionamiento óptimo es que haya formalización del empleo y haya plena conciencia y cultura del ahorro y que aumenten las cotizaciones. No puede hablarse de un sistema pensional donde solo el 33% de las personas en capacidad de hacerlo lo hacen. Colombia es muy similar a España demográficamente. Allá cotizan 22 millones de españoles
Aquí cotizan 7 millones de colombianos, siendo la misma fuerza de trabajo, 24 millones de trabajadores o en edad de trabajar. En toda reforma pensional para un sistema que mejore, hay 3 parámetros inevitables. Aumentar la edad, así sea prudentemente, porque estamos viviendo más. Segundo, mantener o aumentar las cotizaciones. Y tercero, aumentar el tiempo. Al menos que vayan a rebajar eso, pero eso es toda reforma mundial de pensiones en Colombia o en Europa, porque hay un cambio demográfico. Estamos viviendo más y hay mayor envejecimiento de la población. El problema en Colombia, en una reforma pensional, es hacer fácil para que los colombianos, porque quieren o obligadamente, tengan que cotizar. Sin cultura de cotización, ningún sistema pensional resiste. Debe pensarse como lo pensó todos los países de América Latina, empezando por Brasil, una pensión asistencial que no es contributiva para los mayores de 65 años. Las personas que cotizaron muy poquito, debe incentivárseles para que reciban al menos una tercera parte del salario mínimo, priorizando a los más pobres dentro de los pobres y a los campesinos. Reforma pensional para los que cotizan, pero una verdadera reforma social para 4 millones de colombianos que en la ancianidad nunca van a tener una pensión y no tienen con qué sobrevivir dignamente. Hoy Noruega tiene 10 millones de habitantes y puede tener 30 millones de habitantes y ya todos tienen garantizados su pensión, superan a los países árabes en todo, pero es un caso único de una cultura que lleva 200 años ahorrando y se encontraron un Potosí en los últimos 50 años de petróleo y están enfocados al ahorro pensional. Es un caso que no es para comparar, porque ellos se ganaron el baloto hace muchos años, que son los fondos soberanos de petróleo. Sí invitar a que en Colombia para esos programas de pensiones asistenciales, que no son los BEPS, con 40.000 por nadie vive dignamente a los 70, ni son el auxilio de adulto mayor, a los 70 años con 70.000 por nadie vive bien ni contento. Es unas pensiones asistenciales, ahí sí usar los recursos de los municipios, de los departamentos, de lo que las personas ahorraron en los fondos privados de pensiones o en colpensiones y en las regalías y en muchas instancias más, pero debe haber un aspecto de solidaridad generacional, política e institucional. Porque ¿qué está pasando en Colombia? La gente está llegando a los 65, a los 70 años y tiene que ir trabajando porque sabe que no está alcanzando la pensión. Pues yo creo que los abuelos son sabios y debemos de tomarlos en cuenta para que puedan ayudarnos a seguir caminando con nuestros hijos y nuestros nietos, o con sus nietos, bisnietos, si fuese así el caso. Pero también es cierto que hay muchos lugares donde a los abuelos incluso los propios hijos los han abandonado. Entonces las familias que tenemos la oportunidad de poder permitirle al abuelo que nos ayude o a los abuelos que nos ayuden es importantísimo. Primero, pues el abuelo vive nuevamente y segundo, nunca vamos a perder ni las costumbres ni los valores que son valiosísimas para nuestro país. El representante Víctor Manuel Ortiz es experto en pensiones y autor de libros que explican el funcionamiento del sistema pensional colombiano. Actualmente lidera iniciativas de ley que buscan mejorar nuestro sistema pensional. Representante, ¿qué iniciativas propone usted para mejorar nuestro sistema? El primer proyecto de ley lo que busca es crear esa garantía, esa protección especial para el prepensionado. ¿Y quién es ese prepensionado? Es esa persona que le faltan 3 años para cumplir su edad para pensión o teniendo la edad le faltan 156 semanas o menos para cumplir la densidad de semanas de cotización. Lo que busca es que las entidades públicas o privadas no le terminen su relación laboral y en el llegado caso que deba desvincularse o romper la relación laboral, sea la misma la entidad que cubra el pago de la cotización a pensión. ¿Para qué? Para que
la persona quede tranquila, para que la persona pueda seguir cotizando y así cumplir los requisitos para pensionarse y se le otorgue ese derecho pensional tan importante. El segundo proyecto de ley lo que busca es el fortalecimiento de la política del adulto mayor. Hoy nuestros abuelos se mueren de depresión, hoy nuestros abuelos están abandonados. Lo que buscamos con este proyecto de ley es, primero, que tanto los pensionados como los adultos mayores que pertenecen a la política de Colombia Mayor puedan afiliarse a las cajas de compensación familiar y que las cajas de compensación familiar le presten una línea de atención especial para ellos. ¿Cuál es esa línea de atención? Educación específica para ellos, recreación, cultura, esparcimiento, programas de prevención y promoción de la salud, programas psicosociales que se sientan importantes para la sociedad. Entonces, este proyecto de ley con estos beneficios para los adultos mayores, para los prepensionables, lo que busca es una protección integral para ellos. Hoy existen en Colombia los dos regímenes, el régimen general de pensiones, que está administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados. Pienso que el desequilibrio en el resultado final de la pensión, del monto de la pensión en los dos sistemas, es lo que permite que no haya una equidad en el sistema pensional. Por eso es que se dan los traslados masivos de los afiliados de los fondos de ahorro individual al fondo de régimen de prima media. El otro gran problema que lo tenemos es que la población joven no está cotizando a pensiones, que la población joven no se está vinculando laboralmente, no hay una política seria de cotización, primero de afiliación y de cotización, porque puede haber una afiliación pero no hay una constancia en la cotización y eso también desfinancia el sistema pensional. Y tercero, revisar las altas pensiones. Yo creo que es un tema que se debe analizar un poco con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque ahí hay unos subsidios que el Estado debe cubrir. Lo que usted debe saber del sistema pensional colombiano, donde recojo los apuntes de la especialización que tengo, del máster que hice en dirección de los sistemas de seguridad social en España. Recojo la experiencia como asesor, como procurador, y de ahí saco las ideas más importantes del país. Creo que cuando escribí el libro estábamos en esa problemática sobre los diferentes regímenes de transición, que eran un poco confuso, la gente tenía unas inquietudes bastante grandes sobre qué régimen me aplica. Si soy del servidor público, me aplica la ley 71 del 88, la ley 33 del 85. Si soy del sector privado, ¿qué norma me aplica el decreto 049? Entonces, pienso que ese ejercicio me permitió dar una claridad a los estudiantes, a los profesionales del derecho, a las personas en común, porque está hecho con un lenguaje muy sencillo para decirle, usted dónde está ubicado en el sistema pensional colombiano. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Noruega y su sistema ético pensional. Los invitamos a interactuar en nuestras redes sociales, donde encontrarán información completa sobre políticas, iniciativas y leyes ejemplares en el mundo. Nos vemos pronto en una nueva entrega de Leyes del Mundo.